Invitado especial aquí en los estudios de 12 News, Yacer Sánchez. Viene a acompañarnos y hablar del tema de la semana y quizá del resto del año. Claro que sí, estamos aquí para platicar un poquito sobre la carga pública, que es el cambio de inmigración más grande que hemos visto en los últimos 23 años. Y antes de seguir con nuestro tema, a usted que nos está viendo vía Facebook, le pedimos que comparta. Así que ya compartiste. Ya estamos en eso. Estamos tratando de compartir para poder, si usted tiene comentarios, si tiene preguntas, las puede incluir. Vamos a tratar de cubrir toda la información relacionada con lo que es la nueva regla o requisito de inmigración, y como ya comentábamos antes de platicar, todo lo que esto implica, a quienes sí, a quienes no, y todo entre medio, ¿verdad? Vamos a empezar. Apenas entró esta regla en efecto el día de ayer. Claro que sí, la nueva regla de la carga pública entró en efecto ayer. ¿A quién les afecta? A cualquier persona la cual está buscando ajustar su estatus migratorio a residente. Entonces, cualquier persona que está aplicando para la residencia, ahorita les afectan las nuevas reglas de la carga pública. Y esa regla tomó en efecto ayer, el 24 de febrero de este mes. Bueno, esto estuvo un tiempo como que entre sí, entre no, cómo va a pasar, pero ahorita ya es una realidad, ya es una regla que entró en efecto. Entonces, si yo estoy considerando hacer mi trámite para residente, ¿qué es lo que debo de considerar y hacer? Bueno, anteriormente, cuando una persona aplicaba para la residencia, el gobierno veía si la persona la cual los estaba patrocinando calificaba con el número que ganaban en cuanto a sus ingresos anuales. Y se aseguraban que la persona recibiera o ganara más de 125 del porcentaje del nivel de pobreza. Y si había recibido la persona a la cual estaba aplicando beneficios del gobierno. Ahora esa regla se ha cambiado por completo y ya ha expandido. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero que nada, las personas las cuales están aplicando para la residencia van a ver cuánto gana el patrocinador. Segundo, van a ver si alguna persona, no importa que no sea el inmigrante, dentro de su hogar ha recibido beneficios. Eso quiere decir, te voy a interrumpir. Claro. Eso quiere decir que si una hija mía, por decir algo, un hijo está solicitando legalizar sus documentos y yo recibo beneficios, le perjudica. No tiene que ser la persona que está solicitándolo. Exactamente, y ese fue el cambio, porque anteriormente veían si el inmigrante había recibido beneficios y eso es lo que los descalificaba. Ahora ven no nada más a los familiares que estén viviendo dentro de la vivienda, pero a todas las personas que vivan dentro de la vivienda. O sea que, por ejemplo, si tienen a un tío o a un roommate que vive dentro con ustedes, una persona que vive con ustedes, hasta que otra persona que no sea familiar reciba beneficios, les podría afectar a ustedes. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Muchas veces en nuestra cultura es muy común vamos a darle chance a que se quede aquí, que se quede aquí a vivir con nosotros, pero tenemos que tener un poquito más de cuidado en este tipo de situaciones. ¿Quién está viviendo en nuestra casa? Exactamente, porque van a tomar, hay un nuevo formulario que se tiene que mandar con cualquier petición de residencia, que es la I-944. Es un formulario de cerca de 20 páginas en el cual tienen que declarar quién vive en ese hogar y básicamente qué beneficios han recibido los últimos 3 años, empezando ayer. O sea que de ayer a los últimos 3 años ya tomó en efecto. Si ustedes ya sometieron su aplicación, por ejemplo, mis clientes que sometieron la aplicación, se apuraron a meter la petición la semana pasada, a ellos no les afecta. Porque la regla entró en efecto el día de ayer. Entonces, cualquier solicitante del 24, que fue el día de ayer, en adelante, son los que están sometidos a esta nueva regla. Sí, y de nuevo, la nueva regla es que cualquier persona dentro de un hogar que haya recibido beneficios del gobierno, cuando uno aplica, si alguien dentro del hogar ha recibido beneficios del gobierno durante esos 3 años, por ejemplo, si ustedes agregan y suman cuántas personas son y cuántos beneficios, y si han recibido más de 12 meses de beneficios del gobierno, que hay unos beneficios específicos los cuales vamos a tocar, pero si los agregan, o sea que, por ejemplo, si yo tengo 4 hijos y de esos 4 hijos, 3 recibieron estampillas directamente, las estampillas es algo que te podría afectar, que te podría cancelar por un periodo en total, si suman que sean los 12 meses, te afecta directamente y te podrían rechazar la residencia por eso.
Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que afectan, porque no son todos los beneficios y no son a todas las personas. ¿Cuáles son algunos de los que dices, estos están arriba de la lista? Pues primero que nada me gustaría platicar de los que no afectan, que es Obamacare. Si tienen Obamacare, ese no les afecta. Si están recibiendo el programa de asistencia que se llama WIC, es un programa privado que tampoco te afecta. Si están recibiendo, por ejemplo, Access de emergencia, no afecta, que es muy importante. Hay una diferencia entre los Access que sí afectan y los que no. Y el Access de emergencia es cuando alguien se enferma, va al hospital y le tienen, no sé qué hacer, a lo mejor una cirugía, algún tratamiento de emergencia. Exactamente. Es cuando entra Access de emergencia. Ese no afecta si recibiste algún beneficio de Access para un embarazo, para cubrir un embarazo, tampoco te afecta. O sea que el Access de emergencia, Access de embarazos y también cualquier tipo de Access para niños menores de 21 años de edad no te afecta. Pero si tienes, por ejemplo, a tu esposo que está recibiendo Access o que ha recibido Access en los últimos 3 años, te podría afectar directamente si tiene más de 21 años de edad. Entonces es muy importante que sepa nuestra gente cuáles sí nos afectan y cuáles no. Entonces el Obamacare no nos afecta, el Access no nos afecta, el WIC no nos afecta, el Medicaid Part B no nos afecta, que son para mayores de edad de 65 años de edad que reciben beneficios del gobierno. Esos son los que no nos afectan. ¿Cuáles nos afectan? Las estampillas. Si están recibiendo estampillas o dinero directamente del gobierno, eso nos afecta. Segundo, si están recibiendo Access y son mayores de 21 años de edad y no es un Access de emergencia, te afecta. Si estás recibiendo, vives en un hogar, con una vivienda en el cual recibes un subsidio del gobierno, esas también te podría afectar. Que son la sección 8 que se llama. Exactamente, sección 8 y también sección 9, que es una cuestión técnica nada más. Esta no la había escuchado, te había comentado ahorita, la sección 9 no la había escuchado, Ajá. había escuchado sección 8, pero son muy similares y afecta a cualquier persona que esté solicitando legalizar su estatus a residente. Ahora, ¿cómo afecta de alguna forma a las personas que son residentes y que quieren tramitar o están a punto así de tramitar su nacionalidad americana? ¿Hacerse ciudadanos? Sí, el gobierno siempre ha tomado en cuenta quién está recibiendo beneficios del gobierno para cuestiones migratorias. O sea que cualquier beneficio del gobierno lo podría tomar en cuenta el gobierno para ver si cometiste fraude al hacer ese proceso, ¿no? Al recibir ese beneficio o si calificabas. ¿Por qué? Porque hay ciertos beneficios del gobierno que no deben de recibir residentes condicional, por ejemplo. Pero cuando vas a aplicar para la ciudadanía, técnicamente estas nuevas reglas no te afectan. Ok, entonces eso es importante. Si usted es residente y va a solicitar su ciudadanía, no le afectan estas nuevas reglas. Únicamente afectan a quienes están tramitando o tratando de tramitar una residencia. Una residencia, estén aquí o estén fuera del país. O sea que, por ejemplo, si estás inmigrando a un tío, a tus padres o a tu esposo o a tu esposa que está fuera del país o a tus hijos, les van a tomar en cuenta si estás recibiendo en este momento beneficios aquí dentro de este país o las personas que estén viviendo dentro del lugar en el cual van a vivir también les podría afectar. Oh, eso es importante porque muchas veces pensamos, están en México, no necesariamente, pero como dices, es la residencia en sí la que se está tomando en cuenta. Ahora, ¿quiénes son las personas que están exentas de esta regla? Ya dijimos algunos servicios, ¿cuáles son las personas que están exentas? Personas las cuales han aplicado para su residencia por medio de violencia doméstica, el programa que se llama VAWA o la visa U, son completamente exentas de este programa. O sea que si ustedes fueron víctimas de algún crimen, asalto, robo, secuestro, violencia doméstica y están procesando ese ajuste de estatus bajo la visa U, están completamente exentas. También personas las cuales están aplicando para la ciudadanía, completamente exentas. Este proceso es exclusivamente para la residencia, pero mi opinión es que siempre tenemos que limitar, cuando es posible, qué beneficios recibimos del gobierno. Y, por ejemplo, las mujeres embarazadas también están exentas de esta regla porque es el Access que durante el embarazo. Ya después de este tiempo es preferible tener cuidado. Después de ese tiempo ya no cubre, entonces 30 días después es la regla del embarazo. Les recomendamos que dejen el Access y que busquen una aseguranza privada o Obamacare también. Pero en ese caso el bebé sí califica porque el bebé es menor de 21 podría años. seguir recibiendo Access porque son menores de 21 años de edad. Ok,
Ok, entonces así como que es medio difícil recopilar todo porque es mucha información, ¿verdad? Las personas que son exentas son mujeres embarazadas, son residentes legales o que tienen su tarjeta verde o su green card, tarjeta de residencia, como usted le llame. ¿Y qué más? Personas las cuales han sido víctimas de crímenes. Víctimas, muy importante. Niños menores de 21 años de edad pueden recibir beneficios del gobierno. Si estás recibiendo Obamacare, puedes recibir WIC también. Otro programa que mucha gente me está preguntando es el programa de Head Start, donde los niños pueden ir a las escuelas antes para prepararse para entrar al kinder, por ejemplo, de aprendizaje temprano. Ese programa no te afecta. O sea que tus niños, si sus niños están en Head Start, pueden seguir en el programa de Head Start y no les va a afectar. Yo lo que le digo a la gente es que si alguien dentro de su hogar ha recibido beneficios públicos y van a hacer un ajuste de estatus, por favor se acerquen a un abogado con experiencia para que revise, porque por ejemplo la semana pasada yo tenía en mi oficina un caso el cual han vivido en viviendas de sección 8. O sea que califican con todo, pero han vivido por un tiempo de 18 meses los últimos 3 años. Entonces les dije, se van a tener que apurar y mandamos la petición el sábado para que no les afecte. Entonces nos apuramos. La razón por la que no les afecta es porque la mandaron antes del 24. Exactamente. Tendría que haber estado en el correo con una estampa del gobierno diciendo que fue recibida antes del 24 de febrero. Entonces, si ahorita hay alguien en esa situación, pues tendría quizá que dejar estos servicios y 3 años. Dejar esos servicios y menos de 12 meses en total, todas las personas en el hogar. O sea que, por ejemplo, si tus hijos recibieron un beneficio, vamos a ver cuántos hijos, por ejemplo, 2 niños por 6 meses recibieron estampillas, es un año. Es un año. Entonces nos tenemos que esperar hasta que ese año ya pase. Okay. Entonces nos podríamos esperar 3 meses más y ya no tendrían ese problema. Está bien. Una de las cosas que creo que es muy importante recalcar es que estás diciendo hay que visitar un abogado con experiencia, porque muchas veces alguien nos dice yo te voy a cobrar menos y yo sé llenar los papeles. La situación es mucho más compleja que eso. Claro que sí. Por ejemplo, en nuestra oficina nosotros nos pasamos en total, yo me pasé 3 horas y media repasando los requisitos y las aplicaciones, la aplicación nueva para ver qué se puede hacer, y al mismo tiempo le pedí a los 2 abogados y mis 2 paralegales que hagan exactamente lo mismo, y esta tarde vamos a tener una junta, ya tenemos la lista de lo que vamos a pedirles a nuestros clientes para todos los requisitos, para como buffet saber cómo atacar este ataque a nuestra comunidad. Y de nuevo, yo no soy una persona muy pesimista, yo trato de ver cómo podemos tener una solución a todos los problemas que nos enfrentamos. Entonces lo que digo a la gente es que todo se tiene que hacer con calma y todo se tiene que hacer con orden, y vamos a poder ganar los casos. Bueno, y eso es muy importante, mantener sus cosas en orden. ¿Cuál es la recomendación aparte para una persona que dice, yo creo que yo me puedo legalizar, que yo puedo legalizar mi estatus, pero hay algunos detallitos ahí? ¿Qué les recomendarías en general a alguna persona que tiene una posibilidad de legalizar su estatus? Bueno, también, si no pueden pagar a un abogado, que vaya en un foro comunitario en el cual varias organizaciones tienen abogados gratuitos ahí presente, o que vean aquí, por ejemplo, esta información que estamos dando, o que busquen en la internet esta información. Estamos en una época donde todo se puede encontrar si le echamos ganas, y de nuevo, tratar de limitar lo más posible los beneficios. Tengo madres de familia que me han dicho, yo no puedo vivir sin las estampillas de mi hijo, me voy a tener que esperar para hacer el ajuste de estatus. Digo, yo lo entiendo, pero es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces hay que poner como que las cosas en una balanza. Claro que sí. Quiero legalizar mi estatus, que me va a dar quizá más beneficio a largo plazo, o voy a seguir recibiendo estos servicios que me está frenando en cierta forma, ¿verdad? Bueno, déjame ver, no tenemos preguntas por aquí. No sé si hay algo más, Yasser, que quieras compartir. ¿Hay algo más que no hemos tocado, algún punto que se nos fue? De nuevo, lo importante es que como comunidad nos entendamos que mientras menos beneficios del gobierno recibamos, mejores vamos a estar. Entonces les recomiendo a la comunidad que por favor vean qué beneficios están tomando dentro de su casa y vean si en realidad son necesarios en este momento o no. Si sí son necesarios, perfecto, para eso están esos beneficios, para poder levantarnos, pero que no abusen, porque yo conozco gente que
que gana buena cantidad pero no reporta sus ingresos. ¿Para qué? Para poder recibir algunos beneficios, que son muy poquitas las personas en realidad las que hacen eso, pero que de nuevo cualquier abuso lo podrían ver muy negativo en cuanto a un proceso de inmigración. Bueno, y esa es una realidad ahorita, no quiere decir que las cosas van a durar así mucho tiempo, pero tampoco quiere decir que tenemos una fecha de que esto va a expirar y las cosas van a cambiar. Sí, en este momento yo he visto que cada proceso migratorio se ha hecho más difícil los últimos 4 años y no hay forma de cambiar las cosas más que seguir adelante y prepararnos cada día un poquito más para tener todo en orden. Sí, informarnos y mantener todo lo que necesitamos, mantenernos ahora sí que detrás de esa meta, ¿verdad? Que buscamos, a la que buscamos llegar. Pues muchas gracias de nuevo por habernos acompañado, por la información. Le pedimos a usted que si tiene preguntas nos las puede enviar también, nos las puede poner en los comentarios y bueno, trataremos de responderle ya sea por mensaje de inbox o correo electrónico o cualquier forma que usted mejor le parezca, pero ya sabe, es importante mantenerse informado, buscar a alguien que sepa de lo que está hablando, que sepa, que conozca el tema y pues no se deje engañar ahí por cualquier persona, porque quizá van a salir como en todas las ocasiones personas que van a decir yo te ayudo, tu caso está fácil. Así que bueno, gracias a usted que nos acompañó en este Facebook Live, hasta la próxima.